Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al sexto conversatorio Ecocampus, organizado alrededor de la situación que se vive en el Parque Vía Isla de Salamanca. Mi nombre es Javier Herrera, soy estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y apoyo la coordinación del programa. En esta ocasión queremos hablar un poco sobre cómo esas quemas afectan a las personas y queremos agradecer también al Departamento de Química y Biología, a la Relación de Comunicaciones, a la Dirección de Comunicaciones Internas de la Universidad del Norte y al CPA que ha facilitado los medios para desarrollar este evento. Tenemos tres invitados especiales. Alfonso Cepeda, él es médico alergólogo. Tenemos a Ricardo Cisneros, él es experto en salud ambiental. Y Jorge Quintero, él es médico neumólogo. Entonces yo quiero invitarlos a que se presenten un poco más a fondo. Iniciaremos en el orden que los nombré. Comenzamos con Alfonso. Ok. Gracias, Javier. Y gracias, Jorge y Ricardo. Soy Alfonso Cepeda, soy médico alergólogo clínico de adultos y alergólogo pediatra adicionalmente. He estado desde hace años haciendo investigaciones de tipo ambiental y su influencia en la salud humana, especialmente en las alergias respiratorias, tanto en Barranquilla como en Colombia como en Latinoamérica. He involucrado en varios estudios, redes de investigación mundiales que tienen que ver con el tema. Y adicionalmente hago los estudios aerobiológicos en la atmósfera de la ciudad de Barranquilla. Esto significa captar pólenes y esporas de hongo a lo largo de todo el año, desde hace muchos años, puesto que los pólenes y las esporas de hongo son causantes de alergias respiratorias, entre otras cosas. Gracias, le damos paso a Ricardo. Hola, buenas tardes. Soy profesor de la Universidad de California en Merced. Me enfoco en la calidad del aire. Algunos de los estudios que he hecho es acerca de incendios forestales aquí en California. Acerca del proyecto, me invitaron aquí para colaborar y expresarme y aportar algo de la información de los efectos de incendios forestales en la calidad del aire, y los cuales son muy grandes, dependiendo de cuánto se queme, pero puede ser tan grande como tan grande como todo lo que se va a producir de contaminantes del aire en un año. Hay veces que en incendios forestales aquí que han pasado hasta a veces 1000% de la calidad del aire. Por ejemplo, material particulado puede estar a 10 en cosas normales. Cuando hay un incendio sube hasta 1000 el material particulado. Otros efectos muy grandes sería con los cambios climáticos, puesto que los incendios forestales, al quemarse los árboles, la vegetación, avienta toda la atmósfera, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrato, los cuales son gases que ayudan al sobrecalentamiento de la Tierra. Aparte, se ponen a pensar, cambios de clima, esos árboles tan grandes que se queman, entonces arrojamos todo el carbón y ya esos bosques ya no absorben el carbón, entonces pues es son muy afectantes en cambios climatológicos, lo cual todo está relacionado a la calidad del aire. Muchas gracias, Ricardo. Y por último, tenemos a Jorge. Jorge, te invitamos a presentarte. Javier, muchas gracias por la invitación y a todos mis compañeros en la tarde de hoy. Mi nombre es Jorge Quintero, yo soy internista neumólogo, trabajo en la universidad directamente con el hospital y pues sobre todo viendo los efectos clínicos que tienen estas quemas forestales en los pacientes que vemos a diario en la consulta. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo quiero iniciar partiendo de algo general y comenzando a hablar con Ricardo de acuerdo a su experiencia. Usted se ha especializado en salud pública ambiental, ¿cierto? En ciencias de la exposición, lo que nos comentaba un poco ahora, pero recuérdenos sobre cuáles son esos impactos más específicos de los incendios forestales en general en la calidad del aire. Sí, específicamente, bueno, es una combustión
complicada, pero exactamente para los que nos importa la salud pública, algunos de esos son óxido de carbono, dióxido de nitrógeno, el ozono. A veces lo produce, pero también lo produce secundariamente. Material particulado, también hay bastantes aromáticos de hidrocarbonos, los cuales son reconocidos como, algunos causan cáncer y son muy tóxicos. También hay bastantes orgánicos volátiles y otros hidrocarbonos y otros radicales libres que causan daño a la calidad del aire y por el interés de salud pública, pues al humano. Gracias, Ricardo. Y le hago la misma pregunta a Alfonso, pero hablando un poco más desde lo local. Ustedes, pues desde varios años, nosotros los habitantes de Barranquilla y de Soledad hemos sido víctimas de ese desastre tan ecológico que se ha presentado en el Vía Parque La de Salamanca. Y usted se ha dedicado a analizar el aire en estos dos lugares, en Barranquilla y en Soledad. Cuéntenos un poco qué efectos producen las quemas en la calidad del aire en estos dos lugares y cuáles son los hallazgos de su investigación que ha encontrado. Muy bien, Javier. Una buena pregunta. La investigación que yo hago básicamente es de contaminación biológica. Como mencionaba en la presentación, básicamente son pólenes y esporas de hongos que circundan en la atmósfera de todas las ciudades del mundo y de prácticamente todo el mundo, aún en los desiertos. Y estos son causantes de problemas respiratorios, oculares, nasales, en fin. Yo no hago directamente los análisis de contaminación de material particulado, pero sí es un objeto de estudio que hago retomando los datos que hace aquí, por ejemplo, en Barranquilla, Barranquilla Verde, que es la autoridad ambiental que tenemos aquí en nuestra ciudad y sus efectos en la salud. Tú me preguntabas por esta segunda parte, ¿no? ¿Qué he encontrado yo con toda la experiencia, con todo lo que está sucediendo aquí con estas quemas? Estas quemas vienen desde hace mucho tiempo. Yo tengo personalmente registros fotográficos míos, personales, desde el año 2008 aproximadamente. En los medios de comunicación se está hablando mucho de esto desde el 2013 y más intensamente en el 2015. Que no sé, Javier, si es el momento de hablar un poco ya de el impacto en la salud humana de todos estos materiales contaminantes de las quemas de la isla de Salamanca. ¿Quieres que haga una introducción al respecto? Inicialmente quería entrar de pronto un poco a hablar del aire, pero pues ya nos pusiste en contexto igual con Ricardo, entonces podríamos comenzar a hablar un poco sobre lo que tú comentas, esa constante contaminación biológica, bien, producto de hongos, esporas y pólenes. ¿Qué nos pasa? ¿Qué producen esos virus a la gente que vivimos en Barranquilla? Bueno, muy bien. Son partículas biológicas en los pólenes, que son las que salen de flores de muchas plantas, de casi todas las plantas, y hay unas que solamente son polinizadas por insectos y escasa importancia tienen en la salud humana, puesto que prácticamente no las respiramos. Las que respiramos son las que viajan por el aire o aeronavegantes o pólenes anemófilos, y las esporas de hongos también anemófilas que viajan por el aire. Esas las respiramos mucho y producen alergia en personas susceptibles, en personas sensibles, tanto conjuntivitis alérgica como rinitis alérgica, como problemas de rinofaringitis y algunas asmas bronquiales polímicas y algunas asmas bronquiales que tienen que ver con esporas de hongos. ¿Qué encontramos? Yo voy a hacer un resumen muy grueso. En la ciudad de Barranquilla encontramos que hay mucha mayor cantidad de esporas de hongos que de partículas de pólenes. ¿Por qué? Una de las razones es por la humedad extrema de Barranquilla. Barranquilla está a orillas del Mar Caribe, está el río Magdalena, desemboca en Barranquilla, al lado de Barranquilla. Esto y cualquier otros factores climáticos hacen que la humedad de Barranquilla sea muy alta, y la humedad es un sustrato importante para el crecimiento de hongos. Y las esporas, que son partículas microscópicas, pero sumamente más microscópicas que los pólenes, viajan por el aire, los respiramos a distancia, inclusive a cientos de kilómetros, y tienen una característica a diferencia de los pólenes, y es que las esporas de hongos
están en el aire de exteriores de la atmósfera de una ciudad y en el aire de espacios interiores. Crecen mucho en nuestras casas, en nuestros apartamentos, que con frecuencia allí se acumula la humedad, a veces la cerramos mucho, la humedad aumenta más con respecto a la humedad de exteriores y esto favorece mucho el crecimiento de hongos. Pues bien, hay un porcentaje determinado, selecto, digamos, de personas, niños y adultos que tienen sensibilidad a distintas especies de hongos y producen problemas de alergia. Esto es independiente de que haya o no haya quemas en la isla de Salamanca. Y los pólenes tienen también una curva de polinización a lo largo del año que difiere totalmente de las curvas de polinización, por ejemplo, de hemisferios muy norte y muy sur, que tienen unos picos tremendos de un polen en primavera o en otoño, pero el resto del año ese polen no lo tienen. Nosotros aquí tenemos pólenes perennes. A lo largo de todo el año tenemos una cantidad enorme, una concentración de partículas enormes de esporas de hongos y una concentración importante de partículas de pólenes. ¿Qué pasa entonces si lo relacionamos un poco con la isla de Salamanca para hablar posteriormente de ese problema? Que a veces los factores interactúan. Pongo un ejemplo que no es de las quemas de las islas, un ejemplo muy frecuente. Cuando las partículas de polen natural entran a la atmósfera de una ciudad contaminada y se ponen en contacto con, por ejemplo, partículas diésel, esas partículas de hongos, de pólenes, perdón, se potencian y su poder alergénico, o sea, productor de alergia, es muchísimo mayor que el polen al natural. Bueno, en Barranquilla tenemos alergias polínicas, alergias por hongos. No hablemos de los ácaros, puesto que todos los días hablamos de los ácaros, están muy investigados, muy estudiados y sabemos que son un factor importantísimo también. Pero cuando la persona es alérgica y en determinadas épocas del año hay una cantidad de esporulación y esto se junta con las quemas, pues el problema para la persona es doble. Ahora, finalmente, para terminar esta parte, en la isla de Salamanca, el Parque Natural Isla de Salamanca, yo expresamente, y a propósito le quito la palabra vía porque yo digo que es imposible que haya una vía en la mitad de un parque, pero no podemos negar la realidad. En todo caso lo llamo Parque Isla de Salamanca, nos nutre a nosotros los barranquilleros de una cantidad importante de pólenes de su flora, pólenes que aquí llegan, porque acordémonos que el parque está en el este, las brisas vienen del este y del norte, las brisas del este llegan a Barranquilla y a lo largo de todo el follaje de la isla de Salamanca se limpia. El CO2 nos lo convierte en O2, en oxígeno, y nos ayuda, la isla de Salamanca, a que tengamos una mayor salud respiratoria. Entonces, cuando hay quemas, obviamente no solamente no nos ayuda, sino que las quemas nos perjudican y es lo que vamos a hablar junto con Jorge, junto con Ricardo, a lo largo del resto de este conversatorio. Las quemas obviamente nos perjudican por muchas razones que ahora vamos a explicar los tres, pero adicionalmente pasa algo más. Donde hubo quemas, no hay flora. Y para que crezca esa flora, se requieren a veces años. Y entre menos flora haya, el aire y la brisa que viene de Barranquilla se limpia menos. Entonces respiramos un aire más contaminado aún por quemas que sucedieron anteriormente. Eso sí, para simplificarlo, y luego ya entrar con nosotros dos amigos, colegas en materia del impacto en la salud, que con Jorge hablaremos, y de la calidad del aire como tal, en la que influirá mucho, hablará mucho Ricardo. Muchas gracias, Alfonso. Es importante lo que nos comentas porque tenemos una combinación, ¿no? Una combinación de ese material particulado y esa contaminación biológica que se encuentra. Y ahora le dirijo esta pregunta a Jorge. ¿Por qué estas partículas son dañinas y qué órganos del cuerpo afecta? ¿Qué enfermedades pueden generar, Jorge? Ok, digamos que la primera parte, Howard, que hay que entender es que cuando hay una combustión de este material biológico que se encuentra en el Parque Isla Salamanca, esta es una combustión que es una combustión incompleta. Entonces, al no existir combustión completa del material, lo que va a generarse es de lo que estamos hablando, material particulado de distinto tamaño, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido sulfúrico, entre otros. También se produce benceno, formaldehído y una serie de radicales libres.
Digamos, este material particulado finalmente es volátil y puede ser inhalado. Y en el momento que esto sucede, dependiendo del tipo de exposición, tú puedes tener mayores o menores problemas. Entonces, las exposiciones pueden ser exposiciones agudas, como la que puede tener, digamos, la persona en el momento en que entra en un incendio forestal o que está expuesto en un incendio forestal. Exposiciones subcrónicas, y es, digamos, menor intensidad de la exposición a este material particulado, pero por un mayor tiempo. Y exposiciones crónicas, digamos que obviamente, como su nombre lo dice, por más de 10 años o más de exposición a menor intensidad, pero digamos durante más duración de tiempo. Y lo que nosotros sabemos desde el punto de vista de neumología, digamos, es una experiencia muy del tercer mundo, que es lo que en Estados Unidos se conoce como el hot lung o pulmón de la choza, y es, digamos, la gente que consumía, que cocinaba, perdón, con leña o con carbón vegetal. Y lo que conocíamos inicialmente es que estos pacientes, que estas personas desarrollaban enfermedad pulmonar, una antracofibrosis de los bronquios, asociada a esta exposición continuada de bajo grado al material particulado de la biomasa. Y esta era la primera como información que teníamos, pero digamos, a medida que pasa el tiempo, lo que encontramos es mayor información con respecto a diferentes formas de enfermedad, desarrollo de crisis de asma en personas, digamos, asmáticos susceptibles, desarrollo de enfermedad pulmonar de la estructura de soporte que se llama el intersticio del pulmón, asociado también a esta exposición a biomasa, y que no solamente va a ocurrir en las personas que cocinan con leña o que cocinan con biomasa, sino en las que están expuestas de una manera, digamos, más incidental. El ejemplo típico es una costumbre que se usa de hacer quemas para, digamos, en los periodos de cosecha, o sea, quemar para volver a sembrar. Y estos, digamos, campesinos que no cocinaban directamente, pero que lo que hacían era hacer las quemas dentro de sus terrenos, dentro de sus parcelas, para que ese material de la quema funcionara como un abono para la siguiente cosecha, también desarrollan enfermedad pulmonar. Entonces, esto es como el abrebocas de lo que es este material particulado con respecto a enfermedad pulmonar. Muchas gracias, Jorge, por esa apreciación. Y entrando un poco más al contexto de lo que pasa en Salamanca, desde el 2013 prácticamente se han registrado 79 incendios. El último fue denunciado este año, el 28 de junio, por las personas a través de las redes sociales, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarle acá directamente a Alfonso y luego intervenimos los otros dos. ¿Cuáles son los efectos inmediatos a corto, mediano y largo plazo en el cuerpo humano? ¿Esto de una vez me pasa algo? ¿Esto se demora un poco? Muy bien. Bueno, Jorge mencionó ya unas cosas interesantes, un buen resumen de lo que sucede. Sí, señor, tiene efectos a inmediato plazo, a corto y a mediano y a largo plazo. El, el plazo más inmediato, desgraciadamente, lo sufren los bomberos que van al propio sitio del incendio a tratar de apagarlo. El ejemplo que tú pusiste de la última quema grande registrada el 18 de junio, porque después ha habido algunos focos menores de quemas, pero esa es la última realmente grande registrada, duró prácticamente una semana en la ciudad de Barranquilla y los bomberos duraron una semana expuestos al humo in situ, en el mismo sitio de la quema. Estas personas, lógicamente, tienen un impacto en su salud en general mucho mayor y en su salud respiratoria, pues concretamente tremendo, que estamos tratando de enfatizar en este conversatorio mucho en esa parte de salud respiratoria, por razones obvias, ¿no? El humo se inhala completamente. Entonces, el ejemplo de los bomberos es importante porque es el impacto inmediato. O el ejemplo de los vecinos cercanos ya en Barranquilla, al otro lado del río, cercanos al sitio de la quema del momento, porque como tú lo has dicho, ha habido muchas quemas. Esos impactos son inmediatos hasta el punto de que muchas personas van corriendo al consultorio, van corriendo al hospital
y me dice, estoy afectado por la quema, estoy afectado. Algunos que ya tienen sus tratamientos, se hacen sus tratamientos, pero van a los 2, 3, 4 días, acuden al médico y comentan espontáneamente, ¿no? Es que los días de quema en la isla de Salamanca me pongo muy mal. Esos son efectos inmediatos. Y esos efectos pueden verse en varias entidades. Creo que Jorge mencionó las dos más frecuentes en el mundo y en nuestro medio: el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, en fin. Entonces son efectos inmediatos. Efectos a mediano plazo es precisamente la recurrencia en la respiración. Por ejemplo, los bomberos, cuando van ahora y vuelven en 2 meses, pero hace 3 meses habían ido también, están expuestos en forma recurrente y pueden tener problemas realmente muy serios y muy graves, inclusive con implicaciones desde el punto de vista laboral, y muchas de las implicaciones deben llegar a consecuencias de orden práctico, y es decir, no trabaja más usted en esto, o que se les distancie entre unos y otros, que se les distancie su presencia en los incendios. Pero cuando hay el efecto acumulativo a largo plazo, hay impactos importantes. La persona puede quedar con secuelas más grandes y más permanentes en su EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su asma, en su bronquitis crónica, y los efectos a largo plazo son más o menos estos, pero sumados, y como dice la palabra, a largo plazo, pero crónicos. Hay personas que únicamente por haber estado expuesta, haber respirado recurrentemente en Barranquilla el humo de las quemas en la isla de Salamanca, pueden quedar con un problema respiratorio para toda la vida, que puede ser alguna de las entidades que hemos mencionado, o una disminución en su capacidad respiratoria, pero todo depende de la intensidad y de la persistencia. Las personas más cercanas, barrios más cercanos, están más expuestos, los barrios más distantes, cuando ya se ha dispersado el humo en el aire, están un poco menos expuestos, pero también están expuestos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Haciendo estudios de otras latitudes, solamente Ricardo nos contaba los incendios que existen en California, que sabemos que han sido recurrentes a lo largo de muchos años, y en muchas otras partes. Estos incendios y estas partículas ultra finas, sobre todo el material particulado 2.5, porque hay material particulado 5, material particulado 10. El más fino, que es el 2.5, es el que más ingresa a los bronquios. Los niños, por su conformación física y fisiológica, ellos proporcionalmente respiran más aire que nosotros los adultos, respiran más volumen de aire por kilo de peso. Por tanto, los niños, y entre más pequeños, son más susceptibles a presentar este tipo de problemas, y pueden quedar algunos con secuelas de por vida, otros solamente en forma transitoria. Los adultos de edades extremas, los adultos muy mayores, son también extremadamente susceptibles más que otras edades. Y los factores predisponentes, que ya nos mencionó Jorge Quintero, los más frecuentes: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente son quienes sufren estas patologías, son personas mucho más susceptibles para producir los problemas inmediatos a mediano y a largo plazo. Perfecto, Alfonso. Gracias por tocar ese punto de los bomberos, porque generalmente está muy invisible, o sea, no se tiene en cuenta que ellos son los que están allí y son los afectados inmediatamente. Y ahora Javier, quisiera... sí, cuéntame, ¿puedo hacer dime. un pequeño paréntesis? Claro, Javier? claro. Un pequeño paréntesis. Pues hombre, estamos viviendo la época del COVID, ¿cierto? Y con los bomberos que nos apagan a todos los incendios en la isla de Salamanca, pasa lo mismo que está pasando con la misión médica en Colombia, tristemente, ¿no? Son los más importantes en esas crisis, los unos en las quemas, los otros en el COVID, y realmente se los tiene bastante olvidados. Tremenda injusticia. Cierro paréntesis. Muchas gracias de verdad por esa apreciación. Y bueno, continuando un poco sobre la línea en que estábamos, Ricardo ha realizado estudios de manejo de incendios forestales y calidad del aire en el sur de la Sierra Nevada del estado de California. Cuéntenos un poco, Ricardo, sobre esos niveles de impacto que genera el humo de acuerdo a la intensidad del fuego, ¿sí? O sea, ¿qué ha pasado en la salud humana? Creo que tienes el micrófono apagado. Oye.
Sí, está. Listo. Sí, sí, le voy a mencionar algunas de las cosas y algo sumamente interesante. Algunos de los estudios que se han conectado aquí en California han encontrado igualmente los efectos, en estos en relación con el material particulado 2.5. Los estudios que se han hecho han notado, como lo que estamos hablando, visitas al hospital, causas de asma, de enfermedades respiratorias, neumonía, bronquitis. También han encontrado una asociación con ataque al corazón, una falla del corazón congestiva. Y esos se han hecho desde el 2009. Igual ataca el corazón. Y hasta ahorita se están notando que quizás tenga que ver también con reducir el peso de los bebés. Hay otros estudios que recientemente han salido que los han asociado también con alta presión. Bueno, esos son estudios que todavía se tienen que aclarar o si es lo que está sucediendo o no. Lo que hemos hecho nosotros aquí en la zona de la Sierra Nevada es ver a todos el impacto ambiental, cuál es muy grande, y estábamos estudiando los efectos que causan el asma. Lo que sucedió que fue muy interesante, esa es una publicación que ahorita está siendo evaluada, pero lo que vimos es que durante ese incendio forestal, los casos de asma se bajaron, se reducieron. Pero no fue porque el humo no les causara efecto, es porque ya la gente aquí en California ya sabe cuando pasa un incendio, que hay humo y hay mucha información. Entonces lo que pasa es que la gente entra a casa, ya no sale a hacer ejercicio, entonces se protegen del aire y reduce las tasas de asma porque están protegiendo. Entonces por eso le digo que no es que diga que no causa asma, que no está asociado con eso, pero es que ya llega a un nivel cuando la gente está informada que tú puedes pasar esa información, decir, hay un incendio, cuídense, entonces la gente se puede proteger. Perfecto, Ricardo, muchas gracias por esa apreciación y hablando un poco sobre lo que comentaba Alfonso, yo le quiero preguntar a Jorge, estos efectos que producen el humo y las cenizas que no se manifiestan de inmediato, ¿no? Nos acaban de decir que pueden al menos tardar 10 años en revelarse y no somos conscientes que han sido generados por respirar, pues este aire de las quemas. Sabemos que estas quemas llevan más de una década, menos del 2013, y bueno, actualmente usted desde su experiencia, usted puede decirnos si hay una estrecha relación de que los altos contagios por COVID que vive el Departamento del Atlántico estén relacionados a que somos más vulnerables porque nos hemos convertido literalmente en fumadores pasivos y ya tenemos problemas cardiovasculares que nos hacen más vulnerables al virus. Pues realmente el número de contagios que teníamos no es fácil intentar explicarlo por una sola razón, ¿sí? Sí, mi opinión, digamos, con respecto a lo que vivimos en el pico epidemiológico de COVID, es que pues nosotros tenemos unas familias que son familias amplias viviendo en la misma casa. Entonces, con, digamos, varias generaciones viviendo en la misma casa, es decir, está el abuelo, está el hijo y está el nieto, más de una familia viviendo en una sola casa, y esto facilitó dramáticamente, en mi impresión, el hecho que fuéramos golpeados más tempranamente que otros sitios del país. Creo que eso es lo que más jugó, digamos, el papel de por qué tuvimos esto. Es una de las cosas que pienso que más papel pudo haber jugado. Pero obviamente pasarán años antes de que sepamos a ciencia cierta, digamos, cuáles fueron nuestros determinantes en el número y en el pico de la infección por SARS-CoV-2. Con respecto a que sí, claro, estas quemas llevan más de 10 años. Yo
pensaría que desde el punto de vista de desarrollo de enfermedad podemos meter, excepto a los, digamos, a las que están más directamente metidos, no metiendo a los bomberos, por decirlo de alguna manera, digamos que podemos ver efectos en salud desde el punto de vista agudo y subcrónico. Es decir, en la exposición aguda, como Alfonso lo decía, lo que vemos son pacientes que ya tienen una patología establecida. Por ejemplo, el asmático que desarrolla una crisis de broncoespasmo. O la persona que tiene una enfermedad obstructiva, un pulmonar obstructiva crónica, que va a desarrollar una exacerbación de la enfermedad asociada a exposición aguda a humo. Esto hablando solamente de pulmón, porque digamos desde el punto de vista de la vía respiratoria superior, también van a haber síntomas que se van a presentar de manera aguda y eso sí, tengas o no tengas, digamos, una rinitis alérgica, por decir, vamos a tener congestión nasal, vamos a tener algo de irritación conjuntival asociada a la exposición aguda a humo. Y la otra parte, digamos, en la cual podemos estar todos afectados es la parte subcrónica. Y esto, desde el punto de vista solamente pulmonar, va a generar algo de inflamación bronquial. ¿Qué tanto grado puede desarrollar como para desarrollar enfermedad asociada a las quemas? Yo honestamente creo que todavía no lo hemos visto, pero esto tiene una razón de ser. Digamos que las quemas llevan 10 años. Es lo mismo que me pasaba, digamos, en mi consulta cuando veo a un paciente que fumó durante 10 años un paquete de cigarrillos al día. Esa persona tiene una exposición y esa exposición va a hacer que su función pulmonar caiga y esa función pulmonar cae, pero luego por su envejecimiento normal va a seguir cayendo. Y entonces esta persona fumó por 10 años, por poner un ejemplo, o cocinó con leña por 10 años y dejó de hacerlo. Y no pasa nada inicialmente. Pero a medida que pasan los años y su pulmón va declinando, ya quedó en un punto más bajo por esa exposición y luego del tiempo desarrolla la enfermedad obstructiva crónica. Entonces, digamos que posiblemente si esto va a pasar o no, lo vamos a ver muy adelante en el camino, en 20, 30 años o 40 años, cuando estas personas que estuvieron expuestas por 10 años al humo envejezcan y tengan la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Ok, muchas gracias, Jorge. Y creo que Alfonso lo mencionó en algún momento, pero quisiera retomarlo porque no es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora con el virus, ¿no? Pues ahora tenemos los contaminantes biológicos, material particulado, pero hay virus. Y Alfonso, estas enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas, ¿a qué grupos poblacionales afecta más o nos da a todos por igual? Bueno, ese es un tema más de Jorge que mío realmente, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es más de adultos que de niños. Es extremadamente raro un niño que la tenga. Puede iniciarse muchas veces en la infancia sin que seamos conscientes, en los niños, por ejemplo, fumadores crónicos, y desarrollar síntomas mucho más tarde. Esto tiene unos componentes genéticos también, pero generalmente se da en adultos. Las personas que han cocinado con leña toda la vida o cuya madre fumó o cocinó con leña toda la vida son más propensos de adultos a que se manifieste el problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero ya que me preguntas por las edades y ya que hablamos de fumar, yo estoy completamente de acuerdo con Jorge y con frecuencia cuando dicto estas charlas a médicos, a estudiantes, yo hago una pregunta: ¿a quiénes aquí son fumadores? Con frecuencia nadie levanta la mano, aunque haya uno, dos o tres o 10 fumadores. Y yo les digo, perdonen, aquí todos somos fumadores. Si vivimos en Barranquilla hace unos años, todos somos fumadores, porque cada vez que hay quemas en la isla de Salamanca, todos somos fumadores. En algún momento eran de tal como la del 18 de junio, por ejemplo. Antes eran así, quemas masivas, tremendamente masivas. En algún momento equivalía, viendo estudios de otros lares, a que casi cada uno de nosotros ese día nos fumamos uno o dos paquetes diarios. Tal es la magnitud del impacto en la salud de estas quemas que equivalía o que equivale todavía a fumarnos uno o dos paquetes ese día. Obviamente hay quemas que son mucho más pequeñas.
Y hablando de edades, quiero mencionar la edad más temprana, que es el bebé todavía que está in útero, el bebé de la madre embarazada. Y lo hago una comparación con un estudio hace 12 años tal vez que hice yo aquí en Barranquilla, que se hizo en 300 centros de investigación del mundo, que es el Estudio Internacional de Sibilancias en Lactantes y Adolescentes, ISAAC, por sus siglas en inglés. Una de las variables que estudiamos fue casualmente lo de el humo, el padre o madre fumadores y madres embarazadas. La conclusión mundial del estudio, uniendo de los 300, uniendo como 200 centros que estudiamos bien esa variable, es los niños in útero, hijos de madre fumadora, tienen el cigarrillo de la madre, ojo, no como un factor asociado, sino como causa de asma en ese niño que van a nacer. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de las madres embarazadas en Barranquilla, Soledad y alrededores cuando están inhalando ese humo en las quemas en la isla de Salamanca? Y finalmente, hablando de bebés, está también muy estudiado que en esas edades extremas de la vida, bebés y adultos mayores, hay mortalidad. Los días de quemas, personas muy susceptibles, personas que tengan ciertos problemas previos, pueden tranquilamente un día de esos fallecer. Y pues el humo es la copa que rebosa, la gota que rebosa la copa, ¿cierto? Pero efectivamente hasta allá puede llegar la tragedia de un desastre de estos, porque cada quema es un desastre, sea inducida o sea natural, es un verdadero desastre ecológico y un desastre para la salud humana. Muchas gracias, Alfonso. Y sobre esa misma línea, le quiero preguntar a Jorge pues ya hablando de las EPOC, que se consideran un problema de salud pública y es una de las cuartas causas de mortalidad en el mundo, ¿qué pasa en una ciudad como Barranquilla con problemas de contaminación ambiental? Hemos visto, por ejemplo, alertas en otras ciudades como Bogotá y Medellín. Pero sabemos eso todo, yo creo que es muy real de que hay una directa relación en que una ciudad más contaminada, pues hay más incremento de enfermedades respiratorias. Pero ¿hay algún estudio que soporte realmente eso, en que una ciudad realmente que esté con alerta naranja por contaminación, sus índices de afectados son mayores? Sí, claro. Digamos que lo que sucede de nuevo es efectos agudos en población susceptible. Entonces, a medida que tú tienes una población susceptible y los expones a una contaminación mayor, vas a tener desenlaces adversos de salud. Esto, digamos, lo puedes ver, como he dicho hace algún momento, en pacientes que son, por ejemplo, asmáticos y desarrollan crisis de asma. Entonces tienen que ir a urgencias porque desarrollaron una crisis que no lograron controlar en casa. O pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama EPOC, que también desarrollan una exacerbación, que es como, por ponerlo de alguna manera, como una crisis asmática, pero en el bronquítico crónico o en el enfisемatoso, y tienen que ir a urgencias porque, pues, digamos, se sale de control. Y estos son pacientes que, digamos, tienen ya una enfermedad de base y que son susceptibles a la exposición. Pero sí, sí, en la mala calidad del aire está relacionada con una mayor cantidad de días de laborales perdidos en población susceptible, por ejemplo, en asmáticos, están asociados al aumentar el riesgo de infecciones respiratorias y la razón por la cual esto puede suceder es porque esta misma carga, o sea, digamos que ya se sobrecarga el sistema de defensa de las vibrisas, que son como unos pelitos que tienes en la nariz, se sobrecarga el sistema de defensa que tiene la vía respiratoria alta con estas partículas y por ahí van las infecciones y no encuentran como las defensas pendientes solo de ellas. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando uno en estas quemas está expuesto a estas quemas, perdón, y se suena la nariz, te sale pues material negro en, en el moco. Y esto es y las mismas células que tienes tú en tu vía respiratoria alta que llegan, cogen este material particulado, lo llenan de moco y esto es lo
digamos, la manera del cuerpo de defenderse, pero cuando es mucho o muy crónico, pues realmente, digamos, estas situaciones sobrepasan la manera de defensa que tiene el cuerpo. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta en el chat, pero antes de llegar a esa pregunta, quiero seguir con esa línea que estamos hablando en tema de las comunidades. Y Ricardo, alguna vez tú estuviste en Barranquilla y conoces un poco las distancias, pero ¿cómo cambia el nivel de riesgo a respirar el humo del parque? De acuerdo a qué tan lejos vivo y qué tan cerca me encuentro. Si bien las comunidades que se encuentran allí pues no se pueden mover, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que vivimos en Barranquilla y con los que están más cerca de este lugar? Bueno, sí, en regular, todo depende en la meteorología que tengas, qué tan frío esté, y also que también qué tanto qué tanto está quemado, qué tan duro está el fuego, porque entre más duro está el fuego, se puede ser el penacho o la pluma del humo puede subir más y alcanzar más gente, pero por lo general, entre más cerca del lugar, más contaminante, y también si estás lo que se llama, estás viento abajo, es una de las cosas que indica cuánto te va a afeccionar. Eso es con eso del humo. Pero como la pregunta anterior que estabas diciendo de qué pasa cuando una población que tiene altos niveles de contaminantes del aire, pues los estudios se han hecho bastantes ya, y exactamente la mortalidad va a incrementar. Es más, hay unos 2 o 3 estudios que calculan cuántos años de vida se reducen si estás con calidad del aire alta, y se menciona en el promedio de 7 o 8 años reduce tu vida. Ese es el promedio. Imagínate, hay gente que quizás le reduce la vida por 15 años. Entonces, la contaminación del aire sí es muy dañina en el ser humano. Gracias. Y ya que te tengo aquí, te voy a dirigir esta pregunta relacionada a un poco lo que nos comentaba Alfonso sobre, digamos, el 18 de junio se quemó el parque, pero hay unos focos constantes. Entonces, ¿cómo afecta la intensidad del espeso humo en la gente? Es decir, si se queman 3 hectáreas una sola vez al año, o si se queman varios poquitos de bosque más constantemente por varios meses. Entonces, ¿cómo es la dinámica acá? ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues en realidad, bueno, aparte de eso, la dinámica sería también si se quemó en días que haya menos contaminación ambiental, entonces no sería tanto la exposición. Si quemas más poquito y no es tan fuerte, entonces la contaminación se queda más local, no sube, y se queda la vegetación, quizás lo absorba. Entre más grande, más gente va a alcanzar, porque es más fuerte el incendio y más posibilidad de que esa penacho o pluma de fuego se vaya más alto y afecte más gente. Perfecto, muchas gracias. Ahora, si damos paso a la pregunta del chat, me gustaría que la comentáramos un poco entre los tres, y es cuando se le pregunta a las comunidades cercanas del parque, algunos comentan que depende del sitio de la quema, les llega el humo, pero por lo general el material particulado que sale de la NEA quemada lo que más les afecta, pero ellos no reportan enfermedades respiratorias. ¿Por qué? ¿O quién podría ayudarnos con esa respuesta? ¿Alfonso? A ver, la pregunta es que hay comunidades que dicen que respiran el aire de material particulado de la NEA quemada, ¿de acuerdo? Y que sin embargo no les afecta, algo así. Sí, señor, que sin embargo, o sea, no le encuentro como mucho sentido. No entiendo tal vez, y de pronto lo que la persona ha querido decir es que esto puede respirarlo personas
que no tienen enfermedades preexistentes. Es como yo quisiera tal vez entender la pregunta, ¿no? Porque, a ver, Sí, de paso. Sí, dime, Javier. lo que preguntan es, hombre, esto me está afectando, pero no lo reporto como una enfermedad respiratoria. O sea, ¿qué pasa ahí? Como que sabemos que genera un problema, Ok, pero no lo reporto. ok. Muy bien, perfecto. Perfecto. Miren, no necesariamente todas las personas que respiramos el humo de las quemas tenemos que afectarnos en igual manera, no necesariamente. Las personas también asintomáticas respiratorias, personas que no tienen, nunca han tenido ningún problema respiratorio, puede que no pasen de toser 3 o 4 veces en esos días y no les pasó absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es importante de pronto precisar que estas quemas afectan no solamente a personas que tienen problemas ya preexistentes, problemas como asma, POC, bronquitis o infecciones respiratorias activas en ese momento, no. Ojo, porque esto afecta también a la población general, a la población sana, por decirlo así, y los afecta, algo comentó Jorge, mínimo les produce irritación de ojos, irritación de nariz, irritación de los bronquios, como cualquier persona sana que llegue cerca a un fumador, inhale la bocanada de humo que de pronto termina tosiendo. Muy bien, podríamos tomarlo como un síntoma del momento y no que les produjo una enfermedad. Eso es correcto, no les tiene que producir una enfermedad, pero aún las personas sanas se afectan al respirar este humo. De paso, hablamos de la enea. La enea es una hierba herbácea, es una planta herbácea que se llama la tifa y tenemos algunas familias, ¿no? La tifa angustifolia, tifa domingensis, que quiero comentar de paso, en nuestro estudio de aerobiología captamos muchos pólenes de tifa, especialmente en el primer semestre del año. Es interesante, lo que significa que efectivamente hay una cantidad de tifa impresionante del río Magdalena hacia allá, uno, y dos, que lo más posible es que su floración es mucho más abundante de enero a junio o julio. No únicamente, no. Es más abundante en ese semestre. Eso es simplemente como un paréntesis para correlacionarlo con el estudio aerobiológico que llevamos a cabo. El resumen para, digamos, hacer un resumen de esta pregunta. El humo afecta a todo el mundo, a personas que tienen problemas respiratorios, cardíacos y a personas sanas. Las personas sanas efectivamente pueden tomarlo como que no les produjo enfermedad y efectivamente no les produjo enfermedad, les produjo síntomas en el momento. Lo que no sabemos, y lo mencionó Jorge, es cuando esto se da recurrentemente varias veces, aún en una persona sana a lo largo del tiempo, qué afección realmente les puede producir. Muchas gracias, Alfonso. Le quiero preguntar a Jorge, qué pasó el 18 de junio a raíz de este incendio? ¿Qué pasó con las consultas médicas? ¿Las personas son más conscientes de estas afecciones? Dice, oiga, esto es por las quemas. Alfonso en algún momento comentaba que sí, pero en este caso específico se puede, ¿usted lo pudo apreciar? A ver, esa pregunta es bien complicada. El 18 de junio estábamos justo en la mitad del pico de la infección por COVID. Yo creo que si existió, así haya sido la mega quema, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿sí? No nos hubiéramos dado cuenta porque teníamos colapsados todos los hospitales de la red distrital y departamental. Entonces, como te digo, la pregunta es muy complicada porque realmente esto ocurrió en la mitad de la, del pico epidémico. Ese posiblemente pudieron ser los días más duros que tuvimos acá. Entonces, como te digo, sí pasó, ni nos dimos cuenta. Y, digamos, quería complementar en la misma línea de lo que decía Alfonso, es como lo que pasa con la ENEA es, o sea, tú vas a tener, de nuevo, material particulado por la combustión incompleta y entre, digamos, mayor material particulado salgas, mayor daño vas a tener y no lo vas a ver inmediatamente, sino que lo vas a ver en el tiempo. Entonces, es como la persona que fuma. Entonces, la persona que fuma no nota que esté pasando nada, digamos, en su día a día, está fumando, pero
algo está sucediendo que posiblemente no pueda haber enseguida, sino que lo va a haber dentro de 20 o 30 años. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la exposición crónica al humo? Que esta exposición crónica al humo va a generar una proliferación de una sustancia que se llama colágeno de tipo 1 y lo que va a hacer esto es como engrosar las paredes de los bronquios. Entonces es como si tú tuvieras, por poner un ejemplo, una tubería y esa tubería la estuvieras tapando, ¿sí? La estuvieras tapando, la estuvieras cerrando. Entonces, esto es lo que va a llevar, digamos, con el tiempo, es al desarrollo de esta enfermedad que conocemos como bronquitis crónica. Entonces, como le digo, no necesariamente lo van a sentir enseguida y posiblemente lo que te dice, si una persona normal, digamos normal en el sentido de que es una persona sin ninguna comorbilidad, está expuesto a esto, posiblemente no le pase nada en ese momento, pero a largo plazo seguramente algo sí va a pasar. Muchas gracias. Y ya que estás ahí, Jorge, tenemos una pregunta de la audiencia y preguntan sobre la línea que estábamos hablando, el asma. ¿Hay más asma en Barranquilla que en otras partes de Colombia? Pues digamos que la prevalencia de los síntomas de asma ser variable entre las regiones del país, digamos lo que conocemos, y Alfonso de pronto me puede apoyar un poquito aquí, el porcentaje de personas afectadas por asma en Colombia está alrededor del 9%. Em, lo que sucede es que hay diversas circunstancias del ambiente que favorecen que se presenten síntomas o no. Una de las cosas que hace que el asma se controle mal es la humedad relativa del ambiente. Lo pasa lo mismo al asmático que al rinítico. Entonces, por ejemplo, la persona piensa, no, voy a ir a Bogotá, Bogotá es más contaminada, mi asma va a estar peor en Bogotá, siendo de Barranquilla, digo, y llega a Bogotá y realmente no está peor. Y resulta que parte, digamos, de su determinante para disparar un mal control de la enfermedad era la humedad relativa del ambiente, que es evidentemente muy diferente entre Barranquilla y Bogotá. Y no tuvo tanto, digamos, disparador por la polución ambiental, por poner un ejemplo. Entonces la prevalencia puede ser similar, pero la presencia de síntomas puede ser distinta. Muchas gracias. Alfonso, ¿quisieras añadir algo más? Correcto. Javier, ¿alguna? Si quisieras añadir algo con lo que estábamos Sí, hablando, no. lo que está comentando. Claro, no. Primero que todo, corroborar todo lo que ha dicho Jorge, plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Colombia no es el país del mundo que tiene más asma, pero no es el que tiene menos asma. Colombia está por encima del promedio de los países del mundo y hay estudios muy bonitos que se han hecho comparados con el resto pues, de países del mundo. En pocas palabras, Colombia tiene bastante asma, sin estar en los primeros lugares del mundo, tiene asma y la vemos todos los días. Mencionaba Jorge la rinitis alérgica y quiero dar entonces unas estadísticas nuestras de Barranquilla y de Colombia, de rinitis alérgica. El estudio que mencioné hace unos minutos, el estudio internacional de sibilancias en niños y adolescentes, o el ISAAC, que hicimos en Barranquilla hace, pienso que unos 12 años, ¿qué encontramos? Ahí en ese estudio a nivel mundial, en ese momento decía 300 centros de investigación del mundo, hicimos el estudio en cortes etarios de 6, 7 años, niños, mitad de la infancia, y 13, 14 años, adolescentes, que es donde como se va a proyectar lo que va a pasar en el resto de la vida adulta. ¿Qué encontramos en síntomas de rinoconjuntivitis en ese estudio? Que en la población de adolescentes, Colombia es el quinto lugar del mundo en síntomas de rinoconjuntivitis y en niños el octavo lugar del mundo. Por tanto, en Colombia y en Barranquilla específicamente hay una prevalencia altísima de rinitis alérgica. Aquí prácticamente una de cada 4 personas tiene rinitis. Es una prevalencia altísima. A veces me decían en una conferencia de la Sociedad de Otorrinos, y usted ve eso todos los días, la rinitis en su consulta, lo ve diariamente, y decía, no, yo no lo veo diariamente, yo lo veo horariamente, es una prevalencia altísima. Pues bien, los pacientes con rinitis alérgica
Muchos, 70, 80%, pueden tener unos síntomas mínimos o máximos o severos de asma. Son entidades que se acompañan mucho y en unos predomina más la rinitis. Hay algunos en quienes solamente hay rinitis o rinoconjuntivitis. Estos pacientes son también definitivamente directamente afectados por las quemas en la isla de Salamanca. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos otra pregunta de último minuto antes de salir con unas recomendaciones. ¿Hay evidencias de que el material particulado proveniente de las quemas, automóviles, etcétera, tiene relación con otras patologías no respiratorias, incluso con comportamientos de violencia o suicidio? Bastante interesantes al respecto. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que efectivamente hay también, y estudios más recientes, que también hay una influencia a nivel del sistema nervioso central. Hay unos estudios que lo asocian con la violencia. Todavía yo no podría decir que sean causantes, ni mucho menos, pero hay una asociación interesante que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es primero? Las zonas deprimidas que tienen gran contaminación y allí hay mucha violencia, o es al revés, no podríamos decirlo, no podríamos saberlo y creo que eso no está comprobado en este momento. Lo que sí está comprobado es que hay una asociación interesante. Hoy ya se sabe que hay estos materiales particulados, los más finos y chiquiticos, pueden afectar el sistema nervioso central, pero todavía falta mucho por estudiar para ver relaciones de causa-efecto. El profesor Joaquín, vicerrector de la universidad. Y para terminar, entonces, va dirigido a los tres. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar, si bien la atmósfera, hay mucha contaminación, todo lo que hemos hablado, pero en las casas también porque mantenemos las ventanas abiertas, por ejemplo, acá en Barranquilla? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud y en especial las comunidades que viven allá que pues, no se pueden mover? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos tienen? Podemos iniciar con Alfonso. Bueno, la primera recomendación es vámonos corriendo de Barranquilla cuando hay una quema de estas. Realmente la primera y total verdadera prevención es uno irse, pero bueno, es imposible. Nos tenemos que quedar en nuestra ciudad y en nuestras casas. ¿Qué hay que hacer? Si uno percibió prontamente, pues cierre ventanas completamente, y si logra tener realmente el ambiente interno todavía no contaminado por el humo, cierro pues durante ese día. ¿Qué más? Limpiar los filtros de los aires acondicionados, pero en muchas casas no hay aires acondicionados. Y cuando no hay aires acondicionados, y es época como en este mes de agosto o septiembre, que van a ser muy calientes, es absolutamente imposible mantener las ventanas cerradas. ¿De acuerdo? Hoy estamos en la época de los cubrebocas o de las mascarillas. ¿Qué es bueno decir? El cubrebocas corriente, el quirúrgico, no sirve para nada durante las quemas. En cambio, el cubrebocas N95, ese que es más grueso, más rígido, ese sí sirve para filtrar parcialmente algo del material particulado. Entonces, cuando tengamos estas mascarillas, las N95, pues usarlas los días de las quemas es una buena opción. Ojo, sin que sea la prevención total en absoluto, pero es una ayuda. Gracias, Alfonso. Seguimos con Jorge. Completamente de acuerdo con lo que dice Alfonso. Digamos que en caso de que no tengan disponibilidad de tener este tipo de respiradores, una posibilidad sería usar tela mojada para intentar evitar la aspiración del humo. Varias personas me sugieren o lo han hecho en sus casas, colocar toallas mojadas en la parte de abajo de digamos, de los sitios por donde les puede entrar el humo a la casa. Y esto sobre todo en niños, lo ve uno bastante que sí desarrollan síntomas agudos.
Pero no, básicamente completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Alfonso. Muchas gracias. Y Ricardo, ¿qué le gustaría decirnos? Tienes el micrófono apagado. Sí, lo que se puede hacer es poner vegetación, si es posible, alrededor de su casa. Sabemos que la vegetación puede ser un filtro para muchos contaminantes. Si no es posible, dependiendo del nivel económico de cada persona, si hay alguien que tenga problemas, quizás se pueda crear un cuarto limpio y no sé si sea un cambio de la sociedad donde se haga un poco de apoyo, porque ahora en día hay algunos filtros que se pueden usar en casa y puede tener un cuarto limpio, como quien dice, con plástico, y tener el filtro para filtrar algo del material particular, si es posible. Se podía usar, si es que no se puede usar la máscara en N95. Otra de las opciones es tener un sistema donde se avisa a la gente para dónde va el humo, si es posible de detectarse. Y tener también más información, qué es lo que ocurre, a qué horas del día es cuando te llega el humo, es en la noche, es en la mañana, es a todo el día, que pudiera avisar a la comunidad. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a nuestros 3 invitados. Hoy cerramos esta serie de conversatorios sobre la situación que realmente es compleja que se ve en el parque y que merece ser analizada y gestionada desde diferentes puntos de vista. El próximo jueves los invitamos a que nos acompañen en este mismo canal. Vamos a plantear algunas conclusiones de lo conversado durante estos 2 meses. Muchas gracias a la audiencia y a ustedes por participar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias.